El SENA Emprende Rural se complace en presentar su programa institucional Por los saberes del campo al aire. En el SENA Emprende Rural del CTA de Cartago nos sentimos orgullosos de nuestro programa CET, haciendo de campo una empresa y Colombia reinará. Haciendo de campo una empresa y Colombia reinará. Colombia es SENA Rural. SENA Rural es Colombia. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos los radioyentes, aprendices y emprendedores del programa Por los Saberes del Campo al Aire del Centro de Tecnologías Agroindustriales SENA Cartago Valle. Hoy iniciamos el programa con una excelente demostración en el proceso de tostión de café de manera artesanal con la aprendiz Julieta Rivera del municipio de Ulloa en el programa Tostión de Café Nivel 1, dirigido por el instructor Jorge Tovar, profesional en Administración de Empresas Agropecuarias, especializado como barista y catador. Bienvenida, aprendiz. Nos encontramos en la vereda del Bosque, en la finca La Azulita. En este momento nos encontramos haciendo la trilla del café para que sea transformado en una forma artesanal, como lo hacían nuestros ancestros. El objetivo es hacerlo de forma artesanal para que no pierda ese sabor original de humo, de fogón de leña, de la tuesta del café en los sartenes antiguos de nuestras abuelas. Y también darle ese valor agregado que es hacer el café diferencial de cada finca de las diferentes veredas de nuestro municipio de Ulloa, como son el Chapinero, el Piñal, la Montaña, Brillante, el Bosque. Ese sería nuestro valor agregado, por lo cual esperamos tener el apoyo de ustedes. En este momento este es el café de forma natural, cuando ya sale del secado del beneficiadero. El objetivo es quitarle esta cáscara para que nos quede la almendra. Esta es la almendra que tostamos y de ahí va a salir el café que se le va a llevar a nuestros clientes. Bueno, mojón. Sí. Dígame. Aquí observamos la almendra lista para ser tostada en los sartenes y en el fogón de leña. Observar cómo la almendra va tomando un tono acaramelado del tostado. El objetivo es que nos quede como este, que ya está en su punto. Entonces ahorita vamos a observar la molienda. Lo vamos a moler en la máquina para sacar ya un rico café donde lo vamos a disfrutar de esta manera. Muy bueno. Ya aquí podemos observar ya lo que queda de haber molido la almendra. Este es el café que nos tomamos, que preparamos todas las mañanas, todo el día. Y ustedes vieran qué aroma. Excelente proceso, querida aprendiz. Ahora, con el programa Fortalecimiento para la Implementación de Buenas Prácticas Porcinas, les hablaré sobre la autorización sanitaria en granja porcícola. Hoy vamos a ver una clase muy importante, porque de hecho me hicieron la pregunta esta semana que hice el foro, que fue con el tema de la autorización sanitaria, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar autorización sanitaria en porcicultura. ¿Cuál es la idea? La idea es que con este tema de buenas prácticas porcícolas
podamos llegar, o el enfoque es llegar a cómo se hace una certificación en buenas prácticas porcícolas, ¿cierto? En ellas, ¿qué incluye? Incluye la autorización sanitaria e incluye la certificación 1640 del ICA, perdón, 2640, y hay una autorización nueva, hay una resolución nueva que en una clase la vamos a dedicar solamente a esa nueva resolución, ¿cierto? Por hoy vamos a hablar del tema de autorización sanitaria en porcicultura. Pues ustedes saben que la autorización sanitaria está regida bajo la resolución 020148, ¿cierto? O la 20.148 del 8 de agosto del 2016. Esa resolución salió y quiere decir que de acuerdo al tamaño de las granjas porcícolas, al número de animales, tenían un plazo. Y ahora vamos a ver ese plazo, que ese plazo ya se tuvo que haber vencido para este año, para esas granjas que tenían plazo hasta hoy, para que tuvieran su autorización sanitaria. Esa autorización sanitaria, ¿qué tan importante es? Pues es muy importante primero, porque nos cuida a nosotros. Recuerde que todo el tema de bioseguridad es cuidar la vida de nosotros y la de los animales, ¿cierto? Pero se llama bioseguridad, seguridad de la vida. Inocuidad de los alimentos, ¿cierto? Tener unos alimentos inocuos, unos alimentos de buena calidad, y fuera de eso, para nosotros poder sacrificar en una central de sacrificio o para movilizar animales, debemos de tener algo que se llama la guía de movilización. Y por ende, para que nos entregan o nos puedan entregar la guía de movilización, tienen que tener esta autorización sanitaria. Listo, entonces, como vemos en el video, por acá, discúlpenme, como vemos ahí en el video, autorización sanitaria y de inocuidad en los predios pecuarios productores de animales destinados al sacrificio para el consumo humano, resolución 20.148 del 2016. Entonces, ¿qué es la palabra inocuidad? La palabra inocuidad es aquel alimento que es apto para el consumo humano. Es un alimento que es libre de bacterias, libre de patógenos, libre de contaminantes, de hongos, que estén mal cuidado, que esté en buenas condiciones, que no pierda la cadena de frío, que haya sido cuidado en vida bien, que no tenga medicamentos que están prohibidos, etcétera, buena alimentación, ¿cierto? Entonces, esa es la palabra inocuidad. Entonces, eso es lo que busca esta autorización sanitaria, que sean alimentos inocuos, que nosotros podamos producir alimentos limpios, ¿cierto? Ustedes dirán, no, pero es que eso ya tiene que ver con la carnicería. No. Cuando nosotros tenemos un alimento, es una cadena, ¿cierto? Hay algo que se llama trazabilidad. Esa trazabilidad es lo que... ¿Qué quiere decir trazabilidad? Es paso a paso, o es el seguimiento de un proceso desde su inicio hasta su fin. En este caso es desde que estamos criando esos animales en pie, los estamos criando en la granja, hasta que llega al plato del consumidor. Entonces, nosotros como productores somos los responsables de que esos animales se cuiden bien, en buenas condiciones, no en condiciones de estrés, que se le apliquen alimentos o se les suministren alimentos que estén registrados ante el ICA, ante el INVIMA, que sean alimentos benéficos para ellos, que no dejen trazas, ¿cierto? Que no dejen ahí problemas que nos puedan causar a nosotros. Un ejemplo, yo le aplico antibiótico a un animal o cualquier tipo de alimento, bueno, un antibiótico. Yo le apliqué el antibiótico y resulta que yo no le cumplí el tiempo de retiro a ese animal. ¿Qué es un tiempo de retiro? Que le apliqué hoy el medicamento y mañana lo sacrifiqué y lo vendí. Ahí estoy incumpliendo el proceso de inocuidad, porque ese animal todavía tiene trazas de ese antibiótico, y si yo me lo consumo, no es que me intoxique, pero mi cuerpo va a tener resistencia a ese antibiótico. ¿Y qué resistencia? Que el día que yo me enferme, Dios no quiera, necesito usar ese antibiótico, ya la enfermedad que yo tenga o la bacteria que me atacó ya es resistente a ese antibiótico y no me sirve. ¿Por qué? Porque lo consumí
de un cerdo que le aplica un antibiótico y no le cumplió en su tiempo de retiro. Entonces, si yo le aplico un antibiótico al animal, pues de acuerdo a la etiqueta del frasco, es decir, tiene tiempo de retiro 5 días, tiene tiempo de retiro 15 días, tiene tiempo de retiro 3 días, tiene tiempo de retiro 20 días. Entonces, debo de cumplir esos tiempos, a esos días, después de aplicar ese medicamento para sacrificar ese animal. Entonces, por eso se llama inocuidad y por eso es importante el tema de la autorización sanitaria. Entonces, el objetivo establece los requisitos para obtener la autorización sanitaria y de inocuidad en los predios pecuarios productores de animales destinados al sacrificio para el consumo humano, ¿cierto? Aquí estamos hablando de todo tipo de animal, pero en ese caso va enfocado mucho al tema de la porcicultura. El ámbito de aplicación son aplicables a todas las personas naturales o jurídicas, propietarios, poseedores y obtenedores de predios productores de especies animales domésticos, especies nativas o exóticas cuya zoocría haya sido autorizada por la autoridad ambiental competente y cuya carne y productos cárnicos comestibles sean destinados al consumo humano en el territorio nacional. Se exceptúan los productores de la pesca, moluscos y bivalvos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos los productores, somos productores de carne, debemos de cumplir con este requisito, ¿cierto? Ahora, aplica a propietarios, poseedores y obtenedores de predios productores de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, aves y zoocría. Zoocría es cuando hablamos de babillas, de avestruces, ese es zoocriadero, ¿cierto? Destinados al consumo humano, se exceptúan los productores de pesca y moluscos, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. Todos los predios deben encontrarse registrados ante el ICA, de acuerdo a la resolución 2508 del 2012. O sea, no usar productos prohibidos. Entonces el ICA siempre prohíbe unos productos que están en unas listas de chequeo que no debemos de usar, ¿cierto? O usar medicamentos vencidos y por eso se hace un control de medicamentos veterinarios. Entonces el primer requisito para yo tener esta autorización sanitaria es estar registrado ante el ICA. ¿Y uno cómo se registra el ICA? Pues uno se va para el ICA, le piden una documentación, ¿cierto? Que es las escrituras del predio o un contrato de arrendamiento, todo el tema ambiental, que si esté manejando el tema de vertimientos, cédula. Y usted se registra ante el ICA y el ICA hace unas visitas y le da a usted la primera inscripción ante el ICA. Ese es el primer paso para usted poder aplicar a la autorización sanitaria. ¿Cuáles son esos fundamentos de la autorización sanitaria y de inocuidad? Voy a hacer un énfasis. Cuando hablamos sanitaria y cuidado, ya les dije que es inocuidad, ¿cierto? Espero que recuerden y retomen qué es inocuidad, que les queda ahí. Para repetirlo, inocuidad es un alimento libre de patógenos y que sea apto para el consumo humano. Eso es un alimento inocuo. Y cuando hablamos del tema sanitario, es animales que la granja esté libre de problemas sanitarios, de problemas de bacterias, de problemas de hongos, de problemas de virus, ¿cierto? Eso es importante tener en cuenta ese tema sanitario. Entonces, cuando hacemos eso es porque hacemos todo el proceso de vacunación, hacemos todo el proceso de vermifugación, ¿cierto? Los purgamos, los lavamos, los mantenemos limpios, los mantenemos sanos, bien alimentados. Eso es la parte sanitaria. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Sanidad animal y bioseguridad. Ya lo hemos hablado mucho. ¿Qué es bioseguridad? ¿Qué es sanidad? Mantener los animales sanos, cumplir con un protocolo de vacunación, cumplir con un control de roedores, cumplir con un filtro sanitario, cumplir con el tema de vertimientos, es cierto. Plan de saneamiento. Pues, ¿qué hago yo? ¿Qué plan tengo yo si en algún momento la granja me llega a tener un problema sanitario, ¿cierto? Eso es importante tener ese plan ahí. Bienestar animal y personal. Ojo, aquí el bienestar animal juega también con el personal. Recuerden que nuestra mano importante y uno de los pilares fundamentales de la producción animal es la administración, y dentro de la administración está la mano de obra, ¿cierto? Nuestros operarios, nuestros empleados. Es importante el bienestar de ellos, porque
Ellos son los que cuidan estos animales. Si nosotros le damos un maltrato, un mal pago, una mala comunicación, un mal ambiente laboral, esto va a afectar también todo el tema de nuestros animales, todo el tema del cuidado de ellos. Entonces es importante el bienestar personal y animal, por supuesto, no maltratarlos, que tengan un buen espacio, que tengan buena comida, que tengan buen acceso a agua limpia, sana, que tengan acceso a medicamentos, que siempre se les cumpla todo el proceso de bioseguridad. Eso es tener animales bien establecidos. Ojo, importante el tema de bienestar. ¿Por qué? Si yo un animal, voy a dar este ejemplo muy claro y puede sonar muy feo, pero es para que ustedes lo retomen. Resulta que siempre lo manejaba yo en granja y creo que yo soy de las personas que no le tengo que decir a la gente qué debe de hacer constantemente. Porque las personas cuando tienen un compromiso, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. No hay necesidad de repetírselos. Pero sí llegó un punto en que cuando los operarios, las personas de las granjas sacaban los cerdos para cargarlos al camión, para ya llevarlos a venta, me tocó siempre estar presente ahí. ¿Por qué? Porque me llegaron muchas quejas de animales que llegaban con hematomas, con golpes, y esa carne no servía y me la devolvían. Ejemplo, tengo un cerdo de 100 kilos, ¿cierto? Y lo voy a vender, pero estos cerdos son inquietos, ellos igual son algo complejos, hay que hacer fuerza con ellos, y me llené de rabia y lo golpeé, que no es lo debido. No debemos de golpear a nuestros animalitos, porque ellos deben de tener un buen bienestar, y económicamente eso no afecta. Entonces yo le di un golpe a esa pierna, ¿cierto? A toda esa pierna de ese cerdo. Listo, él se fue para la central de sacrificio y allá lo sacrificaron. Pero en la central de sacrificio hacen unas inspecciones. Cuando miran ese pernil, está todo negro, morado, y me lo descalifican. Me le quitan todo el pernil. ¿Cuántos kilos? Póngale 20 kilos a ese pernil. Bueno, póngale 10 kilos. Siendo muy poquito, póngale 10 kilos a ese pernil. 10 kilos son 60,000 pesos. 60,000 pesos es casi el 70% de ganancia que yo tengo de ese cerdo. O sea que ese cerdo lo perdí. Esa parte económica la perdí. Y multipliqué eso por número de cerdos diarios, número de cerdos semanales, número de cerdos quincenales, número de cerdos mensuales y número de cerdos anuales. ¿Cuánto dinero está perdiendo el productor por maltratar a esos animales y que me decomisen cada rato la costilla, el pernil, costilla, pernil? Me los comisen. Entonces, es importante ese tema del bienestar, para que lo tengamos ahí presente. Y las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Importante ese tema de uso de medicamentos veterinarios. Mucho cuidado. Tenemos que usar medicamentos que tengan registro ICA. Debemos usar medicamentos que estén bajo el INVIMA. No podemos utilizar medicamentos vencidos. Hay unos medicamentos que no se pueden utilizar en la producción animal y que el ICA nos tiene una lista y no los podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, recuerden que los medicamentos se deben de manejar muy bien ubicados. Ahora, los requisitos sanitarios, sanidad animal y bioseguridad son estos. ¿Cuáles son los requisitos? Vacunación y enfermedades de control oficial. Entonces, recuerden que estamos hablando de la peste porcina clásica, que es una enfermedad de control oficial. La peste porcina clásica, en el eje cafetero y en el valle estamos casi que libres, ¿cierto? Eje cafetero ya libres. El valle hay zonas que no están libres, pero hay zonas que ya están libres. ¿Qué quiere decir? Que usamos o se usa la chapeta naranja. Pero hay que tener ese control, hay que utilizar esa chapeta, porque si no utilizamos esa chapeta naranja, no las llevan, no nos lo reciben en nuestra central de sacrificio. Así tenga usted la autorización sanitaria, a usted tenga la certificación 2640, si usted tenga la nueva resolución, así tenga los permisos del mundo. Si sus cerdos no llevan chapeta de identificación, no se les va
a recibir en el central de sacrificio. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dice la central: este cerdo está libre de peste porcina clásica, este cerdo sí fue vacunado contra peste porcina clásica, entonces ellos pueden recibirlo y lo pueden sacrificar sin problema. Yo por ejemplo, tuve el caso de algunas granjas que enviaba a los cerdos, 100 cerdos, y ellos a veces se pelan entre ellos o a veces los cogían de las orejas y les arrancaban la chapeta y no se ponían cuidado. Cuando llegaba allá a la central de sacrificio, pues me llamaban y me decían: mire, don Darling, de los 100 cerdos no le podemos recibir 5, se tienen que volver con ellos porque no tienen chapeta. Pues me salía más económico a mí coger el carro, coger la moto, irme hasta la central de sacrificio y llevar esas 5 chapetas y ponérselas. ¿Por qué? Porque no me lo reciben. Pero la chapeta naranja quiere decir que no vacunamos y que estamos libres. La chapeta azul quiere decir que se vacuna, que estamos libres, pero que hay que vacunar. Y la chapeta amarilla quiere decir que no estamos libres y hay que vacunar. Entonces, chapeta amarilla, vacunar y no estamos libres. Chapeta azul, vacunar, así estemos libres, pero hay que vacunar. Y chapeta naranja, estamos libres y no hay que vacunar. Que lo tengamos presente. Entonces, vacunación de enfermedades de control oficial. Es importante tener todo el protocolo de vacunación de la granja y tener el control oficial de la peste porcina clásica. Prevención y control de enfermedades, lo mismo: una buena alimentación, tener buenos protocolos de higiene, unos buenos protocolos de lavado y desinfección, unos buenos protocolos de prevención de enfermedades, nos ayuda y hace parte del requisito para el registro sanitario. Delimitaciones del predio, importante eso. Que estemos separados. Acuerda que en la clase pasada hablamos de una zona de preseo, una zona de ceba, una zona de maternidad. Que la granja esté delimitada por esas zonas, porque eso también hace parte del proceso sanitario. Ya se los expliqué por qué, es cierto. Y obvio que estén retirados como mínimo 5 kilómetros de una población, ¿cierto? De un caserío, de una vereda, de un municipio, que estén 5 kilómetros alejados de una zona urbana o una zona habitable, para que lo tengamos presente. Registro de ingresos y salidas, importante. Eso ya lo hemos hablado también. Ya les dije por qué era importante el registro de las entradas, las salidas de las personas, ¿cierto? La identificación de los animales también. Entonces, ahí hago un énfasis. Ahora hablé de identificación, no. Una cosa es la chapeta de control oficial de enfermedad contra la peste porcina clásica y otra cosa es la chapeta de identificación. También es importante identificar nuestros cerdos con una chapeta. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para la trazabilidad. ¿Y por qué por trazabilidad? Un ejemplo. Y volvemos al tema y hago énfasis de la trazabilidad. Yo me fui para un Éxito, un Carrefour a comprar 1 kilo de cerdo. Y yo vi ese kilo de cerdo ahí, pero yo quiero saber ese cerdo dónde viene. Y ahí ya hay la trazabilidad. Yo digo: mira, este cerdo dónde viene. Me dan un código, yo verifico y ahí me aparece todo el historial de ese cerdo. Viene de la granja Sultanita, se le hizo todo este proceso de vacunación, nació de una madre con esta raza, desde esta línea genética, se alimentó con este alimento, se sacrificó en tal fecha, en tal lugar, nunca perdió cadena de frío. Eso es trazabilidad. ¿Y cómo es esa trazabilidad? Con la identificación de ese animal. Entonces, cuando yo la recibo a la central de sacrificio, yo tengo un número de ese animal y ese número lo relaciono con el número que ya saque o el código que saque en la central de sacrificio y ahí va toda la trazabilidad. Es como decir una historia clínica de ese animal, ¿cierto? Es importante ese tema. Plan de saneamiento, importantísimo. Manejo de fuentes de contaminación, clasificación de residuos y basuras, disposición de envases de los insumos agropecuarios, fuentes de agua y tanques de almacenamiento. Es importante este requisito. Manejo de las fuentes de contaminación. Entonces, todo el estiércol, todos los residuos, todos los vertimientos que yo genere con mis animales, con la granja porcícola, debo de saber y debo de tener documentado y estructurado cómo hago ese manejo. Si la deshidrato, si la almaceno, si la utilizo para abono, si la riego en potreros,
pero se debe de tener documentado, estructurado. Nunca decir que lo regamos decir no, hacer. No se debe de tirar esos vertimientos a aguas donde se alimenten otras veredas más abajo. No debe de estar cerca a fuentes hídricas, porque por más, un poco más retirado que esté, como a 200 metros más o menos, hay algo que se llama lixiviación. Cuando llueve, eso se filtra en las capas del suelo y la torrente de agua los arrastra hasta el riachuelo. Entonces es importante que todos esos residuos no se hallan por lixiviación a una fuente hídrica. Entonces por eso hay que hacer bien ese manejo. Y si lo deshidratamos y si lo damos más a nuestros cultivos, ¿cierto? La clasificación de los residuos y basuras también importantísimo. Recuerden que todo lo que sea de jeringas, todo lo que sea de medicamentos, debemos almacenar en una bolsa roja, y eso siempre lo debe recolectar una empresa que se lleve esos vertimientos, porque eso no se puede echar en una basura normal. Y las agujas, todo lo cortopunzante, todo lo que tenga que ver con agujas, todo lo que tenga que ver con cuchillas, se debe almacenar en un guardián rojo, y eso también se le entrega junto con la bolsa roja de residuos de medicamentos y frascos también vencidos, o medicamentos vencidos, ahí va todo a la persona que hace todo ese tratamiento, a la empresa. Y ya las basuras, pues con nuestra empresa que nos recolecta las basuras, ¿cierto? Y las fuentes de agua, importantes. Recuerden que debemos de tener algo que se llama, y ese tema lo tocamos, el permiso del agua, ¿cierto? Eso sí es importantísimo. La toma, la captación del agua, eso se hace en las entidades de ambientales de cada departamento. Creo que en Valle, por ejemplo en Caldas, Corpo Caldas, en el Quindío la CRQ, en Valle no sé, Corpo Valle, no lo conozco bien. Entonces esas entidades ambientales son las encargadas de dar ese permiso de uso de agua o captación de agua, para que lo tengamos presente. Y los tanques de almacenamiento siempre se deben de ser, si son tanques de acueducto, pues ya vienen de acueducto público, que vienen del municipio, pues no hay problema porque ya vienen tratados, ¿cierto? Pero si son que no hay acueducto veredal o no hay acueducto público, nos toca utilizar en los tanques cloro, y esa agua siempre medirle el pH, medirle también el nivel de cloro, y mantener esas aguas limpias, porque los animales deben de consumir agua sana y libre de patógenos. Entonces, buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios y alimentación animal. Entonces, recuerde que los medicamentos, ya los hablamos, debemos de utilizar medicamentos que sí nos acepte el ICA, medicamentos que no estén vencidos, debe de haber inspección de insumos veterinarios, no utilizar sustancias prohibidas, las formulaciones de los medicamentos solamente bajo un veterinario, instalaciones y áreas de almacenamiento de insumos deben estar ventiladas. Recuerden que los insumos, digamos, si tenemos insumos tóxicos, no se deben de revolver en la misma zona con los alimentos ni con los medicamentos. Los medicamentos deben estar separados por antibióticos, por vermifugaciones, por antiparasitarios, por antiinflamatorios, por analgésicos, ¿cierto? Deben de estar divididos, nunca mezclados, y en un lugar limpio, fresco. Yo generalmente se ubican en las oficinas, digamos, del técnico, se ubican porque para hacer un control mayor de ese tema, ¿cierto? Las vacunas deben de estar refrigeradas en una nevera, se les debe hacer el control de temperatura, y los alimentos deben de estar no vencidos y ubicados en un lugar limpio, en un lugar sano, en un lugar con aire fresco, que no haya humedad y sobreestivas. Entonces, para que tengamos eso presente, el bienestar animal y personal ya lo hablamos, ¿cierto? Evitar el maltrato y el dolor de los animales, agua de bebida voluntaria, alimentos en condiciones higiénicas, bebedores limpios y en buen estado, personal vinculado, entrenado de acuerdo a sus funciones, eso ya lo comentamos que es importante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La clase se hizo muy extensa, y para que el video no quede muy largo,
hasta hoy va a ser esta clase. En la próxima clase vamos a hablar más extenso sobre esto, sobre los plazos, los requisitos. Vamos a hablar más de fondo sobre el tema de los medicamentos y alguna pregunta, alguna duda. Quedo atento, por favor, quedo atento a sus respuestas, a sus inquietudes y espero que podamos participar más a menudo. Yo sé que ustedes son unas personas muy ocupadas, tienen toda esta semana para que veamos el video, para que lo participemos, pregúntenme, les aclaro dudas y quedo súper atentos a ustedes. Dios los bendiga, que tengan una bendecida y feliz semana y hasta luego. Espero que sea de ayuda esa información para nuestras granjas porcinas. Ahora le damos la bienvenida a la instructora Viviana Torres Delgado, donde nos hablará sobre orquídeas terrestres, con su nombre científico Fabio Stankerby. Bienvenida, instructora. Buenas tardes, apreciados aprendices del Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Reciban un afectuoso saludo. Hoy vamos a hablar sobre orquídeas terrestres. En otros programas hemos hablado sobre orquídeas epífitas, pero hoy tenemos, aquí en este momento tenemos una especie de planta que florece muy hermoso y se llama Phaeus Stankerby. Es una orquídea de tierra, la tenemos sembrada en tierra y es una planta que requiere mucho abono orgánico y requiere mucha humedad y también requiere sombra. Son plantas que se reproducen muy fácil. En el cultivo las podemos tener en materas, las podemos tener en canasta y las podemos sembrar directamente en el campo. Debajo de los árboles nos va a dar excelente esta planta. Se va a comportar muy bien. Ellas florecen mucho y sus flores duran bastante. Ellas son originarias del Asia, de África y de Australia, pero en Colombia se comportan muy bien. Entonces, como les digo, es una planta que debe ser sembrada en tierra porque no es epífita, es una planta terrestre, requiere un sustrato que drene muy bien, pero que tenga muy buen contenido de un abono orgánico compostado de muy buena calidad, y también son plantas que requieren fertilización semanalmente. Les podemos hacer una aplicación de un abono foliar y cada 6 meses les podemos hacer la aplicación de un abono de liberación lenta, tipos mocote, unos fertilizantes de liberación controlada. Entonces, estas plantas deben ser sembradas a la sombra y estas plantas toleran climas fríos y calientes, o sea, tienen una tolerancia amplia en cuanto al clima. Entonces son plantas que les recomiendo como para las personas que van a principiar a tener sus plantas de orquídeas. Son plantas de fácil manejo, entonces se las recomiendo. Además se reproducen muy rápido y son plantas que adornan mucho nuestros ambientes. Queridos aprendices, pues los dejo hoy con este tema y en otra próxima ocasión hablaremos de otras plantas. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, instructora, por su valiosa información. Hemos llegado al final de nuestro programa audiovisual. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube Ser CTA Cartago y compartir. Muchas gracias, hasta pronto.